Gracias, doctor Cristian Zaragoza, doctor Anomía, María Luis Ramos de Excedra en Aguascalientes. Me surgen varias dudas. Veo en el reporte, principalmente de las reacciones adversas a la vacuna, que por mucho la vacuna de Pfizer encabeza el listado de más reacciones, tanto de reacciones normales como de reacciones graves. No sé esto a qué obedecerá, y también se nota una diferencia muy marcada en cuanto a las mujeres, que son quienes más la presentan. No sé si sea una reacción a personas o al organismo de las personas de sexo femenino, o que sean ellas quienes más se lo estén aplicando. Y si me permitieran una segunda pregunta, en el caso de Aguascalientes específicamente, tenemos, bueno, uno de nuestros principales temas es la Feria Nacional de San Marcos. ¿Qué tan preparados estamos ya? Yo sé que la vacunación se hace el mayor de los esfuerzos, pero también sé que estamos limitados por una producción a nivel mundial. ¿Qué tan preparados estamos ya para que este año se lleven a cabo fiestas, ferias y celebraciones de este tipo? Máxime, cuando pues todavía no se tiene una idea de cuándo podríamos tener ya la mayor parte de la población vacunada. Sean mis preguntas y les agradezco mucho por las respuestas. Con mucho gusto. Si gusta, doctor Zaragoza, empiezo a contestar y podemos complementarnos en función de las respuestas. Precisamente en lo observado que comenta en relación a la ocurrencia de los ESAVIS por tipo o fabricante de vacuna, una de las razones en este momento por la cual también vemos una mayor notificación en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech está básicamente por dos determinantes. El primero de ellos es que recordemos que la vacuna Pfizer-BioNTech, la gran mayoría de ella se ha aplicado en precisamente trabajadores de la salud, tanto ya la primera dosis como la segunda dosis. Prácticamente entre la primera y la segunda dosis tendríamos Pfizer-BioNTech aplicada en trabajadores de la salud de un poco más de 1,5 millones de dosis. ¿Por qué esto puede ser un determinante? Porque obviamente los trabajadores de la salud pues tienen la capacidad directa de poder obviamente identificar la presencia de alguna reacción local, de alguna reacción temporal, pero también de manifestaciones o eventos graves asociadas a la vacuna, y entonces inmediatamente reportarlo a sus unidades hospitalarias o unidades médicas de primer nivel en las cuales ellos trabajan. Entonces, esto es un primer determinante que puede contribuir. Ahora, lo importante es que justo cuando vemos la distribución por vacuna, a lo mejor no está directamente en la diapositiva, la distribución de ESAVIS graves y ESAVIS no graves por tipo de vacuna, si no tenemos la totalidad. Cuando vemos cuáles son los ESAVIS no graves de la vacuna Pfizer-BioNTech, son 68, o sea, son 68 los ESAVIS graves, que serían los que representarían obviamente importancia para efectos de estudiar a este tipo de eventos, los que se han presentado en personas que han recibido la vacuna Pfizer-BioNTech. Cuando vemos, por ejemplo, los ESAVIS graves de la vacuna AstraZeneca, han sido 11, de Sinovac han sido 4, de Sputnik V han sido 2. Y el segundo determinante, que es también importante y que obviamente suma a lo primero que comentamos, es precisamente, como podíamos ver también en la diapositiva donde estaban las distribuciones de las vacunas que han arribado al país y por lo tanto las que se han podido colocar, la vacuna Pfizer-BioNTech es prácticamente la mitad del total de vacunas que han llegado hasta el momento al país, es decir, es la mayor vacuna que ha tenido disponibilidad para su aplicación. Entonces, es más bien también un tema relacionado a la cantidad de dosis aplicadas. O sea, Pfizer-BioNTech es una de las vacunas que en su gran mayoría se ha aplicado o más que otras. Por lo tanto, en esa misma, digamos, proporción, pudiéramos tener entonces más reacciones reportadas de esta vacuna, pero resalto que la importancia es que aunque sí son más reacciones reportadas, la gran mayoría son solamente reacciones leves, son reacciones locales, son reacciones con una temporalidad menor a las 24-48 horas, que en su momento resuelven sin mayor
sin mayor problema. Estas podrían ser los dos determinantes principales de por qué tenemos más ESAVIS de vacuna Pfizer-BioNTech, ¿no? Y en relación, bueno, a lo que son los eventos que se podrían catalogar como masivos o grandes congregaciones, que obviamente también están en cada una de las entidades federativas y que pueden responder a lo mejor a eventos sistemáticos, frecuentes, programados durante el año, como son ferias, como son fiestas, celebraciones, eventos deportivos, ¿no? Eventos inclusive en su momento de celebraciones institucionales. Pues bueno, el llamado que se hace a cada una de las entidades es a poder, primero, revisar el nivel de riesgo en el que actualmente se encuentra. ¿En qué nivel de riesgo me encuentro? Cada entidad lo conoce de manera semanal, no solamente el color general que se obviamente publica cada 15 días a través de esta conferencia, sino que cada entidad tiene específicamente la ponderación y cómo salió en cada uno de sus 10 indicadores. Entonces, como sabemos, cada uno de los indicadores mide diferentes aspectos del comportamiento y de la magnitud de la epidemia. Entonces, cada entidad federativa, al tener esta información, puede saber en dónde tiene el mayor problema. Si su problema es un problema de transmisión comunitaria, es decir, que tenemos una actividad epidémica importante y todavía se están generando casos y contagios a nivel comunitario, si el problema está en un momento determinado en la capacidad hospitalaria, o es decir, estamos teniendo o está teniendo esta entidad todavía ingresos y una tasa de hospitalización importante, lo que quiere decir que hay casos graves, personas que requieren de atención especializada, y en su momento entonces pueden identificar también la movilidad, cómo se está llevando a cabo. Entonces ese es el primer punto y la primera recomendación. Necesitamos identificar nuestro nivel de riesgo a través de las herramientas que se proveen por el semáforo de riesgo COVID federal, pero también de seguro todas las entidades tienen herramientas que les permiten identificar de manera más localizada a nivel municipio, a nivel localidad precisamente, cómo está su transmisión. Conociendo entonces el nivel de riesgo, la segunda recomendación es que en función de ese nivel de riesgo se apliquen las diferentes directrices, lineamientos, guías, protocolos que se tienen actualmente vigentes y que se han emitido durante la pandemia. Porque en cada uno de estos documentos, que además los han estado operando en los últimos meses, ellos van a encontrar las recomendaciones para entonces, en función del nivel de riesgo, saber si pueden permitir alguna actividad poblacional congregacional, y si la pueden permitir, cuáles son las medidas que se deben de tener en cuenta y que se debe de tomar para que éstas se lleven a cabo sin riesgo, obviamente, de transmisión. Y aquí hay un tema muy importante y sería la tercera recomendación, porque en base a esta segunda vienen las actividades, las recomendaciones, las intervenciones que realiza la autoridad sanitaria local en cada entidad federativa, y lo hace también en coordinación con los diferentes municipios. Pero entonces la tercera recomendación es ahora sí directamente a la población, porque somos cada uno de nosotros los que tenemos que tomar la decisión, uno, de poder responder, de poder acatar estas recomendaciones, de ponerlas en práctica y en su momento entonces no exponernos a riesgos innecesarios o no exponernos a eventos si sabemos que nuestro nivel de riesgo a lo mejor no es el más adecuado para ciertas actividades, o si la autoridad local está emitiendo recomendaciones y está implementando acciones para el evento, pues entonces acatarlas como tal. Entonces esto es un elemento que debe de ser valorado prácticamente en esos tres niveles, y obviamente de la mejor respuesta y de la mejor implementación que se tenga, tanto de las autoridades como de la respuesta de cada uno de nosotros que conformamos la ciudadanía y la población, se puede entonces finalmente llevar a cabo una actividad o suspenderla en base al riesgo, o si se lleva a cabo, entonces que todos de manera conjunta contribuyamos a que la actividad se lleve a cabo con el menor
riesgo. Obviamente, como ustedes saben, para eventos masivos, es decir, eventos que concentran una gran cantidad de personas, estos no se empiezan a considerar hasta que se está en un nivel de riesgo bajo, amarillo o verde, y aún así, de llevarse a cabo, tiene que hacerse con toda una serie de regulaciones sanitarias que permitan, obviamente, disminuir todavía más abajo o llevar más bajo el riesgo que se pudiera tener en un momento determinado. Gracias, doctor. Gracias también. Muchas gracias. Y no olvidar la recomendación de visitar nuestro sitio de coronavirus.gov.mx, donde están diferentes lineamientos, diferentes documentos técnicos. Es muy importante de difusión, diferentes infografías para que podamos tener mayor información. Definitivamente lo ideal es prevenir y sobre todo el incremento de casos, y mantener estas medidas es fundamental. Le pediría a nuestra compañera Fanny Jacqueline, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, doctora. Es Fanny Miranda de Milenio. Tengo dos preguntas. Primero quisiera saber qué tan capacitados o con qué tanto equipo se cuenta en los módulos de vacunación para evitar pues que ocurran otros lamentables fallecimientos como el de la señora de Hidalgo. Ayer hablábamos con la Asociación Nacional de Vacunología y señalaba que se recomienda que tengan todos equipo de resucitación porque una ambulancia no alcanza a llegar y los minutos son muy valiosos. Entonces, si en estrategia no se estaría pensando en integrar este tipo de equipos. Y por otra parte también, doctora Lomía, preguntarle si en estos ESAVIS se ha detectado como reacción adversa a la vacunación pues inflamación de los ganglios mamarios. Vimos algunas notas informativas que en Estados Unidos hubo un aumento de biopsias justamente porque se tiene contemplado que está asociado a la vacunación y que mujeres que tenían ya programadas sus mastografías después de haberse vacunado, pues detectaron este aumento o esta inflamación de los ganglios y con la sospecha de cáncer. Saber entonces si en México, la vacunación es muy, muy, muy baja comparado con Estados Unidos, pero saber si se tienen este tipo de reacciones aquí en nuestro país, por favor. Muchas gracias. Con mucho gusto. De hecho, comentar que esto que acaba de referir en relación a poder prevenir, obviamente, complicaciones que pudieran presentarse por las manifestaciones de un ESAVI, se tiene contemplado precisamente en los puntos de vacunación y está regulado en los diferentes manuales y guías para la implementación de un punto de vacunación, es decir, la existencia de un profesional de la salud que es el que va a llevar a cabo, estamos hablando obviamente de un médico o un paramédico capacitado en atención de urgencias, que además va a llevar a cabo este seguimiento o esta observación de los 30 minutos, dado que precisamente durante estos primeros 30 minutos es donde podría esperarse una reacción que pudiera poner en peligro la salud y la vida de la persona. Se ha definido también un listado de medicamentos y herramientas que debe de contar la persona que va a realizar estos 30 minutos de observación. Inclusive esto se encuentra integrado en el checklist, en la revisión que se hace de los puntos de vacunación. Cuando un punto de vacunación se va a activar, hay un checklist que revisa obviamente desde la ubicación, donde se encuentran las zonas de acceso para efectos obviamente de la atención a la población. El checklist revisa que se cuenten con todas las herramientas, el mobiliario, todo lo necesario para que las personas puedan acceder y se pueda dar la atención. Y bueno, toda una serie de elementos que si ese checklist no pasa de manera completa, entonces ese punto de vacunación no se puede activar. De hecho, una de las razones también de los puntos de vacunación es que se elijan aquellos que queden cerca de alguna unidad médica que pueda brindar la atención más allá de que esté el personal de salud. Hay elementos específicos, sobre todo destaco el de la adrenalina, que es algo que tiene que estar presente, dado que una de las principales reacciones asociadas a la vacunación que pudieran esperarse, que pudieran poner en riesgo la vida
de la salud son precisamente las reacciones anafilácticas, que son estas reacciones que puede tener una persona que es alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, que a lo mejor no lo sabía al momento de la administración de la misma, y que esto es lo que normalmente sucede en esos primeros 30 minutos, y es un elemento junto, obviamente, con todas las herramientas que se requiere para la aplicación de la misma, están incluidas en este checklist y forman parte de este botiquín de primeros auxilios que se tiene que tener en cada uno de los puntos, y como decía, forma parte no solamente de la revisión del punto de vacunación, que lo debe de contar, si no, no se activa, sino que además también forma parte de la capacitación que se ha llevado con todas las personas que integran la brigada, así como los protocolos correspondientes de la actuación de este profesional de la salud cuando enfrenta un caso, además de las atenciones de primeros auxilios, de primer respondiente que da en el lugar mismo de la vacunación, cuáles son los canales o los siguientes pasos para la referencia de esa persona en caso, obviamente, de que requiera una atención más especializada. En relación a la segunda pregunta, nosotros en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, obviamente estamos monitoreando todos los signos, síntomas y manifestaciones que nos refieren. En base al informe que se nos presenta de manera diaria, esto es un corte diario, es un análisis diario que lleva a cabo la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, coordinada por la doctora Santa Ceballos, y que además lo hace en coordinación con las 32 entidades federativas. Todos los días se lleva a cabo una revisión puntual del nominal y de todos los elementos que contiene y que se están llevando a cabo. Obviamente lo que nosotros presentamos todas las noches en la actualización de los ESAVIS es solamente un resumen muy puntual para que podamos tener esta información y que la gente la conozca, pero del análisis y la revisión se va integrando toda una serie de elementos técnicos y analíticos que contribuyen obviamente a poder identificar algunos otros riesgos relacionados a la aplicación de la vacuna. Específicamente esta inflamación que usted refiere de glándulas o ganglios en las zonas mamarias no se han detectado hasta el momento, no como adenomegalias en mama, al menos no han sido reportadas como su presentación y su asociación con un antecedente de la vacuna. Por ejemplo, revisando rápidamente el reporte que nos comparten diariamente, nos comentan que para efectos de adenomegalias que se han estado identificando en las personas que las han desarrollado posteriores a la vacunación, se han identificado 175 reportes de glándulas o ganglios, axilares, 129 cervicales y 81 supraclaviculares. Eso es lo que tenemos identificado, pero no hay obviamente ninguna identificación asociada. Obviamente, dado estos reportes internacionales que se dan en relación a estos temas, se activan también otros procesos de monitoreo específicos en donde estamos en comunicación con hospitales de concentración, con hospitales de alta especialidad, que en su momento podrían identificar obviamente diagnósticos asociados o ocurrencia de estos eventos y entonces poder investigar si hay el antecedente de vacunación en relación a esto. Vamos a estar muy atentos, obviamente, por si este u otro tipo de eventos que además se reportan en los demás países que también están aplicando nuestras 4 vacunas pudieran presentarse más adelante en el país. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Alomía. Antes de pasar con nuestro compañero Alejandro Alemán, es importante destacar cuando la persona acude al punto de vacunación, siempre debe de avisarle al personal de salud antes de la aplicación de su vacuna cualquier situación importante de salud o bien de algún antecedente importante de alergia o de alguna enfermedad. Eso se realiza, además de que sí pasan por un triage y un interrogatorio. Solamente era puntualizar esta situación. Adelante al compañero Alejandro Alemán. No lo escuchamos. No escuchamos. ¿Podemos hacer un intento más, Alejandro? ¿No te escuchamos?
Vemos que está activo el micrófono, está en verde, pero no escuchamos. Ok, gracias, Alejandro. Procedemos al siguiente compañero y podemos regresar al final si estamos próximos a la conclusión. Filipo Beltrán, por favor. Tampoco te escuchamos, Filipo. No sé si me escucha, doctor. Ahí te escuchamos sí. Bien, gracias. Buenas noches, gracias. Antes que nada, felicitarles por este 1 millón de dosis. Así como se hablan de las cifras récord en contagios, pues también hay que llamar la atención en las cosas positivas, 1 millón de dosis este día. Y también tengo entendido que el 22 de marzo llegan 500,000 dosis de Sputnik 5, Sputnik B, perdón. Antes que nada, pues felicidades por esta gran labor a usted, al doctor Alomía, al doctor Gatell. Y algo muy importante, quisiera saber si la gente puede estar enterada por qué situación ahora fue la conferencia de esta forma virtual, y también pues destacar que nos da la posibilidad de medios que estamos en otras partes de la República. Mil gracias, es la primera pregunta. Gracias, estimado Filipo. De hecho, comentar, hay un grupo que dentro de la subsecretaría estamos permanentemente también dando seguimiento y evaluando el tema de las conferencias vespertinas y obviamente siempre buscando las mejores estrategias para que estos espacios sean realmente útiles a la población, que la información que aquí se comparte, que las dinámicas que aquí se llevan a cabo, pues realmente le sirvan a la población. Y obviamente agradecemos la participación de ustedes en todo esto, porque es a través precisamente de los medios de comunicación que esto puede ser una realidad. Como ustedes vieron en últimas semanas, por asuntos de casos confirmados y en otros de resguardo por ser contactos de casos confirmados, pues tuvimos que irnos a modo virtual en muchas de las conferencias vespertinas. Y esto precisamente nos permitió explorar que era un mecanismo por el cual también podíamos mejorar la cobertura precisamente de los participantes, pero además también de poder tener a lo mejor una interacción un poco más directa con cada uno de ellos, y pues de alguna manera la estamos incorporando. A lo mejor hemos iniciado precisamente los fines de semana, por eso tanto la conferencia de hoy como la de mañana serán por este formato. Vamos a evaluar y hemos estado evaluando las previas de cómo esto está funcionando y cómo esto podría tener una mejor eficiencia, no solo de la conferencia, sino también de comunicación, y dependiendo de esos resultados, a lo mejor pudiera quedar implementada esta modalidad de diferentes formas. Otra razón es porque también queremos en un futuro inmediato utilizar este tipo de herramientas para poder interactuar no solamente con las personas, es decir, con los ciudadanos. Queremos también interactuar con las entidades federativas. Como ustedes han visto, hay entidades federativas que han logrado excelentes resultados en el control de su epidemia, y entonces creo que tienen mucho que compartirnos, no solamente a la población, sino también a otras autoridades sanitarias, tanto estatales como a nosotros mismos en el nivel federal, y pues esta vía obviamente será la más adecuada para que ellos puedan participar desde cada uno de sus puntos. Pero también otro elemento que queremos empezar a integrar a estas conferencias de manera más seguida es la participación de expertos, de científicos, de personas que están involucradas en los diferentes elementos técnicos, que hacen las recomendaciones, que investigan, que dan seguimiento a lo nuevo que va saliendo y que obviamente por lo mismo tienen mucho que comunicarnos, tienen mucha información que darnos, y que no solamente se encuentran en la Ciudad de México, sino que se encuentran presentes y desarrollando este conocimiento científico en muchas de las entidades federativas, específicamente en las universidades y otras instituciones académicas que se dedican a estas actividades. Entonces consideramos que este medio obviamente va a ser el que va a permitirnos entrar en contacto con ellos, invitarlos y que estén expresando todo su conocimiento y sus recomendaciones a la población. Entonces, esa es la razón por la que nos han visto un poco más en estos medios en los últimos días, porque va a formar parte
de un poco toda esta nueva actividad que queremos generar desde este espacio que son las conferencias de prensa en el marco de COVID para enriquecer y hacer todavía mejor y más útil este espacio, sobre todo para la población. Muchas gracias. Muy bien, gracias. No sé si me da tiempo de otra pregunta, doctor. Sí, gracias. Adelante. Bien. Por último, saber si tienen actualización de la información en torno a las vacunas de AstraZeneca. Según la información de la EMA, no se ha suspendido su uso en la Unión Europea, pero hay algunos países que por el tema de la coagulación sí lo han hecho. ¿Qué información tienen para el caso de México, doctores? Sí, para el caso de México, nosotros llevamos a cabo rápidamente una revisión, precisamente en materia de ESAVIS, de qué eventos hematológicos relacionados con lo reportado en estos países europeos pudiera haber ocurrido en México. Felizmente, y lo comento a lo mejor de la mano de la pregunta anterior, dado que tenemos reportadas todas las manifestaciones, signos y síntomas que ocurren en cada uno de los ESAVIS, sean estos inclusive no graves y obviamente más los graves, para efectos de México no se logró identificar ningún evento hematológico relacionado con este tema. Por lo tanto, aquí no tenemos ese tipo de reportes para ninguna de las 4 vacunas que estamos aplicando. Y algo precisamente que hay que resaltar de este evento internacional es que los organismos internacionales especializados en la materia ya se pronunciaron y ya dijeron que no hay evidencia que en su momento identifique o detecte que una acción sea suspender la vacuna. Se va a continuar obviamente investigando, se va a dar un seguimiento como lo hacemos también aquí en México con el tema de las dictaminaciones, pero por el momento no hay elementos que aporten a algún tipo de inseguridad que la vacuna pueda tener. Recordemos que las vacunas hasta el momento continúan siendo seguras, lo han sido ya prácticamente en estos más de 4 millones de personas que han recibido la vacunación y esperemos muy pronto seguir avanzando. Mil gracias. Muchísimas gracias. Recordar que la epidemia aún no termina en nuestro país. Utilicemos nuestros espacios abiertos con responsabilidad. La Estrategia Nacional de Vacunación del Gobierno Federal está avanzando. Acompañemos a nuestros adultos mayores. Pues son las 20:02 del día de hoy, sábado 13 de marzo, donde damos por concluida nuestra conferencia vespertina en donde se informó el estatus que tenemos actualmente con el virus de la epidemia SARS-CoV-2 en nuestro país. Les agradecemos a todos y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Buen sábado. Gracias. Sigámonos cuidando. Buenas noches a todos. Gracias.